¿no? No se puede decir todo, ¿sí? Y hay que cuidar las maneras en que se dicen las cosas, ¿no? Sobre todo cuando el clima es, digamos, un tanto inestable, por así decirlo, el clima de las ideas, el clima de la intolerancia. Recuerden la fuerza que tiene como institución la Iglesia Católica. Acuérdense que estamos hablando de que lo que domina en España es la Contrarreforma, ¿sí? Y la Contrarreforma es justamente un movimiento que se opone a esta apertura indiscriminada o aparentemente indiscriminada de estas libertades, ¿no? En Europa, ¿no? Frente a eso, recordarán que el Imperio Español asume como una perspectiva conservadora. El poder político español está muy ligado en este momento al poder religioso. Hay que hacer una simbiosis ahí, ¿no? Por eso también los teóricos, en este caso Baltasar Gracián, si bien son herederos de esa cultura humanista que decíamos, tienen que cuidar el lenguaje. Una de las cuestiones ahí importantes cuando se habla del barroco es la característica que asume el lenguaje, la filigrana del lenguaje, la sutileza para envolver, digamos, la crítica, ¿sí? La valoración acerca del mundo y de los otros hombres, ¿no? Tiene que haber mucha elegancia, tiene que haber mucho estilo, y al mismo tiempo en esa elegancia y en ese estilo el barroco es como que se presta a cierta confusión, ¿no? El barroquismo, de hecho el verbo es un exceso de ornamentación, y en esa ornamentación se pierde muchas veces lo central, ¿sí? Ese es el problema con la palabra. Se necesita ser muy sutil, se necesita tener mucha inteligencia, digamos, sensibilidad, para entender la verdad que está rodeada de un lenguaje que de repente la hace como que impenetrable, ¿no? ¿Sí? Por lo menos para quien no entiende el contexto desde donde se está hablando. Por eso el lenguaje resulta central. El texto, en términos generales, como decíamos, que todo es texto. El barroco es un texto, ¿sí? Un texto que hay que saber cómo leer, como la filosofía misma, ¿no? El acceso a la filosofía es el acceso a textos que hay que saber leer. Esos textos pueden ser más o menos densos, más o menos barrocos, pero refieren de alguna forma a la realidad, aunque la puedan envolver como se puede envolver algo que es bello, se puede envolver en lo feo, ¿no? O se puede envolver en lo oscuro, ¿sí? Y entonces hay que penetrar en eso para poder revelar lo que está dentro. Eso es el barroco también. ¿Qué es lo que está detrás de esto que es como imagen, detrás de este texto? ¿Cuál es la verdad que está ahí presente en el lenguaje? Bueno, entonces decíamos que después de la profesión de los 4 votos en 1635, los biógrafos dicen que es posible que empezara a redactar esta primera obra del héroe. Y en esta obra se expresa, cito, un denso estilo lacónico, es decir, lo lacónico tiene que ver con lo sentencioso, tiene que ver con lo sintético, ¿no? Y la inteligencia de lo sintético. En un denso estilo lacónico en 20 capítulos o primores, así les llama Gracián, primor 1, primor 2, primor 3, primor 4, que sean como los capítulos. En 20 capítulos o primores, la formación de un nuevo y universal arte para ser héroe en su tiempo. ¿Qué significa esto de ser héroe en su tiempo? ¿Qué representa la figura del héroe también? Tan interesante este artificio de lo que es el héroe, ¿no? Pensemos en el héroe mitológico, en el héroe de las épicas, en el héroe de la literatura latina, por ejemplo. ¿Cuál es la figura del héroe? El héroe es el guerrero, el héroe es el inteligente, el astuto, el héroe es el que conquista finalmente, no sin pocos trabajos, algo, ¿no? El poder, la mujer, su amada, lo que sea. El héroe es el que salva, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el mío sí, por ejemplo, para hablar de lo español, el mío sí es el héroe por excelencia, ¿no? Aquel que desarrolla
un cúmulo de virtudes en medio de un desencanto y en medio de una situación difícil, triste, ¿no? Una situación de guerra. Se trata pues de un nuevo y universal arte para ser héroe en su tiempo, una razón de estado de sí mismo con cuya guía cualquiera que aspirase a hacerlo alcanzase el grado de varón máximo. Es decir, el héroe como una especie de modelo moral de existencia, para llegar a ser aquello que los griegos decían, ser la mejor versión de uno mismo, ser la mejor versión posible de uno mismo. En eso trata, la vida heroica sería retratada así, para ser la mejor versión de uno mismo, aún en tiempos difíciles, complicados, o en tiempos como los de hoy, desmemoriados, ¿no? Donde la historia se degrada, y donde la acción a veces se orienta fuera de la esfera moral, ¿no? Bueno, Baltasar Gracián va a permanecer en el Colegio de Huesca desde 1636 hasta finales de agosto de 1639. Allí va a comenzar, en este periodo, dicen los biógrafos, va a comenzar la publicación de sus obras y va a encontrar un nutrido grupo de eruditos y literatos que va a evocar con frecuencia en sus obras posteriores. Pensamos que en este periodo es un periodo de madurez intelectual, de las ideas, de afirmación de las ideas de Gracián. En ese mismo año, en 1639, se establece en el Colegio de Zaragoza. Luego es invitado por las Cortes en Madrid. En 1642, durante su segunda estancia en Madrid, Gracián prepara la edición de su siguiente obra, que se llama El arte de ingenio, que es esta obra que vamos a ver por acá, El arte de ingenio. El arte de ingenio. Tratado de la agudeza, en que se explican todos los modos y diferencias de conceptos. Otra vez por Lorenzo Gracián, dedicada al príncipe de nuestro Señor, con privilegio en Madrid, por Iván Sánchez, 1642, a costa de Roberto Lorenzo, mercader de Lisboa. Ahí está, arte de ingenio y tratado de la agudeza. El ingenio y la agudeza son también otras características de la inteligencia. No es en tiempos como los que vive Gracián, en tiempos donde hay intolerancias, si hay violencias, si hay guerras, si hay cerrazón, pues la respuesta ingeniosa, la agudeza del juicio, es lo que te permite vivir de la mejor forma y mantener las relaciones adecuadas, ¿no? Es decir, se trata de un poco sobrevivir a esta selva, que es el momento en que se vive. Este arte del ingenio esta obra va a estarla ampliando y la va a reelaborar durante varios años. Entre agosto y noviembre de ese mismo año, de 1642, Gracián es nombrado vicerrector de la Casa de Probación de la Compañía de Jesús en Tarragona, donde vive hasta más o menos 1643, pero que también los biógrafos señalan que es posible que permaneciera allí en Tarragona hasta 1644 por las guerras que se desatan en ese momento contra la invasión francesa, en uno de los muchos conflictos bélicos, en este caso con supongo que la corona francesa, ¿no? Entre septiembre y diciembre de 1644, Gracián se encuentra en Valencia, permanece allí hasta 1645 y, según los biógrafos, en esos meses y en ese año, probablemente empieza a preparar su siguiente libro que es El Discreto, si se fijan, El Discreto Lorenzo Gracián, nuevamente Lorenzo Gracián, que publica don Vicencio Iván de Lascanosa y lo dedica al serenísimo señor Carlos Baltasar, príncipe de las Españas y del Nuevo Mundo, con Vicencio, ahí está.
Entonces, el discreto, la discreción, se fijan los títulos, la discreción es otra nota característica de un sujeto, ¿no? Es una de las cualidades, ¿no? Quien actúa discretamente no se pone en evidencia ni se pone en peligro. Quien actúa discretamente, que no es un chismoso también, que no es alguien que ande regando la palabra por todas partes, ¿no? Alguien que caiga, digamos, en la jibre, ¿no? en la desmesura de la palabra. Bueno, la discreción es un arte también, ¿no? El ser discreto es un arte y no cualquiera es discreto, ni en aquel tiempo ni en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una natural tendencia, quizás exacerbada a veces por la sociedad en la que se vive, de ser chismoso, ¿no? De ser poco discreto, ¿no? De ser demasiado evidente, de comunicar demasiadas cosas y así, ¿no? Es como el discreto contiene su selfie verbal, por así decirlo, ¿no? El discreto no siendo tomando fotografías a cada rato, ¿no? La discreción tiene muchas consecuencias positivas, ¿no? Porque también es una fuente de confianza. Quien es discreto, a quien es discreto se le puede confiar la palabra ajena, se le puede confiar la amistad, se le puede confiar la dirección de ciertas cosas, ¿no? Bueno, es probable pues que en 1645 estén preparando este libro, El Discreto. A la par, Gracián se dedica al ministerio de la confesión y a la prédica. En 1645, Gracián va a regresar a Huesca, va a vivir un largo periodo de sosiego, de tranquilidad. Ahí va a desarrollar digamos, la mayor parte de sus obras, ¿sí? Tiene alguna, por necesidad, dentro de ese contexto de guerra que señalamos, participa directamente en la guerra de Cataluña como capellán castrense del ejército del Marqués de Leganés durante el socorro de Lérida en noviembre de 1646. La siguiente obra que publica, ya habíamos hablado del Discreto y habíamos hablado de... la había preparado y aquí ya la publica, del Discreto, esta que estábamos señalando, ¿sí? La siguiente obra que publica Gracián fue El Discreto, dedicado al príncipe Baltasar Carlos, que murió en 1646 en Zaragoza. Hablemos un poco de las notas de lo que dice El Discreto, que ya había dicho algunas cosas. El Discreto desciende del espejo de héroes y políticos, que era primero pensar en estas figuras que están llamadas a tener un rol preponderante en la vida de las naciones, al hombre de mundo que gobierna su peregrinaje vital. Esta idea es interesante, como ya la cuestión de la reflexión moral ya no es simplemente esta idea de la figura de poder, ¿no? Sino tomando un poco, yo creo, el camino de la propia filosofía, pasa a una ética, al desarrollo de una ética, es decir, a partir de una visión antropológica va a una ética propositiva, a una ética del hombre de la cotidianeidad. Ya no se trata de que es decir, una ética mucho más universal, ya no es una ética de la élite, ¿no? Sino es hablando de carácter general y universal de la condición humana, ¿sí? Y eso es importante, ¿no? Por eso desciende al hombre del mundo que gobierna su peregrinaje vital por todo lugar y a todas horas, afianzándose en la madre de todas las virtudes. La madre de todas las virtudes es la discreción, y la discreción es considerada aquí como el arte de saber elegir bien en la vida. ¿Qué representa este arte de saber elegir bien en la vida? Pues justamente tener esta capacidad de reflexionar, tener esta capacidad de entender, de leer la existencia y hacer las elecciones adecuadas de acuerdo al momentum, de acuerdo a la lectura específica de la realidad. Si nosotros supiéramos elegir bien el momento adecuado para hacer las cosas que deberíamos hacer en ese momento,
pues no nos complicaríamos tanto la vida, pero sucede que muchas veces nos equivocamos en ese momento, ¿no? En ese momento. Utilizando una gran variedad de géneros y estilos, Gracián perfila el varón discreto a través de la presencia de las virtudes y, sobre todo, de otra cuestión, y de la ausencia de los vicios, es decir, de la ausencia que es producto de no engancharse con esos vicios, pero también de trabajar en contra de esos vicios. ¿Cómo se trabaja en contra de estos vicios morales, se entiende? ¿Sí? Pues justamente ejerciendo la discreción, ejerciendo la prudencia, ejerciendo las virtudes morales, porque las virtudes morales ya no se trata de los valores, sino de las virtudes. Y las virtudes, ustedes bien lo saben, son los valores puestos en práctica, es decir, corresponden a la conducta específica del sujeto, ¿no? O son los valores en acto, por así decirlo, ¿no? Y perfilan, por supuesto, el carácter humano, ¿no? Utilizando una gran variedad de géneros y estilos, decíamos, Gracián perfila el varón discreto a través de la presencia de las virtudes y de la ausencia de los vicios, que se dilucidan en cada uno de los 25 realces de la obra. Realce 1, realce 2, realce 3, también la estructura de cómo están constituidas las obras es interesante, ¿no? Los realces, lo primero hablábamos de los primores, ¿no? Y ahora estamos hablando de los realces. Fíjense, hasta las palabras, ¿no? Las palabras están muy recargadas, están llenas de significado, pero al mismo tiempo son como ostentosas, son como no sé, como que tienen un peso esas palabras, ¿no? Es un arte de ser persona en el mundo anclado en la ética de la filosofía moral, pero que es un poco la intención que cruza la obra de Gracián, pero que no descuida la estética y la elegancia, el modo, el agrado, la delicadeza y la seducción que precisa el hombre para adaptarse a su circunstancia vital. Es decir, hay que ejercer esas virtudes, pero hay que ejercerlas con ornato, con dignidad, ¿sí? Es decir, con elegancia, que es también otra virtud. Una vida, no solamente es esta vida buena, ¿no? Esta vida orientada al bien, sino esta vida que luce al mismo tiempo, que luce, que ornamenta, que adorna. No solamente es la estética de lo espacial, de lo arquitectónico, ¿no? Sino es la estética propia de una persona que brilla como una obra de arte construida a partir de sí mismo, ¿no? Es esto, ¿no? Es este sentido, ¿no? Por eso es arte, porque la vida es un arte, el arte de la prudencia que está destacando Gracián aquí. La vida es arte, la vida es una obra de arte que se puede construir a partir de los criterios de elección moral del sujeto. Es un arte de ser persona en el mundo anclado en la ética y la filosofía moral, ¿no? El año siguiente, estamos hablando de 1647, el año siguiente va a publicar Gracián la más difundida y traducida de sus obras, que es el Oráculo Manual y Arte de la Prudencia. Aquí está. Oráculo Manual y Arte de la Prudencia, sacada de los aforismos que se discurre las obras de Lorenzo Gracián. Publica la Vicencio Iván de la Estanosa, la dedica el excelentísimo señor Don Luis Méndez de Haro, conde del Duque, impreso en 1647, ¿sí? por Juan Nogués, creo, ¿sí? Juan Nogués, el editor. Y en esta obra, el Oráculo Manual y Arte de Prudencia, fíjense, oráculo, la palabra oráculo refiere también a un pasado, ¿no? El oráculo, ¿quién practicaba el oráculo? Los griegos, ¿sí? Los romanos, ¿no? El oráculo es también, va con la adivinación y va también con la lectura, ¿no? La lectura de lo sucedido y de lo por suceder, ¿sí? De lo sucedido y de lo por suceder en función de lo que está sucediendo, de lo sucedido y de lo por suceder en función de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, este oráculo manual
Incluso la idea de manual, es como una especie de guía, ¿no? De guía, a ver, ¿cómo actúo? Y es una obra que es una obra reflexiva, es una obra de consejo, vamos a decirlo así. Pero no es un catecismo moral, no es la Biblia puesta en, ¿sí? Sino es un manual, ¿no? Un oráculo manual que puede ser utilizado para la reflexión propia, para la introspección propia de alguien que está viviendo en un tiempo desencantado, como el que está viviendo el propio Gracián casi mediados del siglo XVII en España, ¿no? Entonces es un manual moral muy diferente. ¿Por qué? Digamos, a un dictado moral, ¿no? Porque un dictado moral te señala lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Y un manual te dice lo que tú puedes hacer, pero apela a que tú lo hagas porque tú quieres. No es una imposición, no es como la confesión que te obliga a hacer y a acatar. En el manual tú reflexionas y tú eliges, porque ese es un poco el sentido de la educación moral, el sentido de la propuesta ética del asunto, ¿no? La moral depende de la acción, virtuosa que hace el sujeto, no de los mandamientos impuestos, ni no de las leyes o del derecho que te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino el convencimiento del sentido de por qué uno hace lo que hace. Se fijan que esto que estamos comentando tiene que ver con una ética reflexiva, tiene que ver con una lectura del presente y tiene que ver con un ejercicio filosófico, es decir, cómo actuar de la mejor manera en un mundo con tales y cuales características. Esto es filosofía. Y el arte de la prudencia, porque también la prudencia como la discreción son cuestiones que se van aprendiendo. Algunos aprendemos muy lento, esa es la verdad, ¿no? A ser prudentes, ¿sí? O a veces la vejez da prudencia, cuando los impulsos del cuerpo son sometidos por el propio decurso de los años, ¿no? No es fácil ser prudente, ¿no? No es fácil el cuerpo puede ser prudente, pero la más de las veces, digamos, el alma, el espíritu, la conciencia suele ser más imprudente, ¿no? Y la imprudencia es la fuente de las locuras, y las locuras son la fuente del error, y del error viene el arrepentimiento, y a veces en ciertas condiciones ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Ese es el asunto, ¿no? El oráculo manual de arte de prudencia, Gracián ofrece a sus lectores un arte de prudencia, hábito del entendimiento que permite discernir entre lo bueno y lo malo. Sí, tenemos una capacidad electiva, tenemos una libertad, ¿no? Una libertad de juicio, ¿no? Una capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Lo que no tenemos muchas veces es el juicio para saber distinguir de lo bueno y lo malo. Ese es el problema, ¿no? El libre arbitrio también supone que el sujeto debe ser capaz de reconocer el ámbito moral de sus acciones, el sentido que estas acciones tienen, la conveniencia no de realizar tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, la prudencia solamente puede ser fruto de una formación, ¿sí? De una formación espiritual, en este sentido, de una ética de la acción, diríamos, y apelando digamos, a la herencia aristotélica que estará presente también, supongo, quizás todavía no de manera tan clara en este tiempo, a lo que Aristóteles denominaría una frónesis, ¿no? Es decir, un saber vivir, o un savoir-vivre, un saber vivir que oriente lo que uno hace, ¿no? Arte de prudencia, hábito del entendimiento, es decir, ya conducta aprendida y interiorizada, que permite discernir entre lo bueno y lo malo, ¿gracias a qué? Gracias a ciertos recursos, ¿sí? ¿Qué recursos son estos? Son recursos que están presentes en la vida de los sujetos, ¿sí?
como es la memoria, el ejercicio de la memoria, que es importante, ¿no? La memoria para saber reconocer dónde se ha estado, qué se ha hecho, ¿sí? Con quién se ha estado y qué ha pasado ahí donde se ha estado, ¿no? La memoria, la inteligencia que mueve la acción y la providencia que también interviene como un reconocimiento de la circunstancia ahí donde, vamos a decirlo así, tanto lo milagroso se manifiesta como oportunidad o como puerta abierta, incluso ahí cuando hay situaciones que complican, digamos, el propio devenir o la vida de los sujetos, ¿no? Y a veces actúa la providencia y la providencia actúa a veces en formas que no comprendemos del todo, ¿sí? Recordemos que en la idea religiosa la divina providencia, ¿no? Actúa como una especie de segundo plano de la historia de los hombres. Los hombres muchas veces no reconocen, los seres humanos, para hablar el término plural, no reconocen o no reconocemos la actuación de la divina providencia que va ordenando lo que va sucediendo en el devenir de la historia humana, ¿sí? Aquello que desde este punto de vista, al menos desde el horizonte que lo ve Gracián, no está dictado del todo por la fuerza de la razón, ¿no? Sino va aconteciendo como parte de en la cosmovisión cristiana, como parte de un designio divino que señala cuál es el rumbo de la historia y cuál es el camino y el lugar que el ser humano está llamado, el juego, el papel que cada ser humano en lo particular está llamado a habitar dentro de este plan divino, ¿no? La providencia da muestras de su efectividad, así como el espíritu se encarna en la historia en Hegel, por así decirlo, ¿no? Es decir, tiene consecuencias prácticas. En esta obra, el oráculo manual de arte de prudencia, en 300 aforismos, que ya retoma 72, ya habían aparecido en obras anteriores, Gracián elabora un manual de avisos, una especie de, dice la biografía que cito, quintesencia de la filosofía moral para su aplicación práctica en la vida cotidiana, es decir, una filosofía práctica o una filosofía aplicada. La filosofía aplicada tiene sentido, por supuesto, bajo la condición de la reflexión previa, sino el ejercicio de esta filosofía práctica es un ejercicio desprovisto de una base de comprensión. Requerimos la comprensión para orientar la acción manual, ¿no? Una aplicación práctica en la vida cotidiana variada, paradójica y contradictoria, como lo son en ocasiones sus propios aforismos. ¿Por qué contradictoria? Porque la vida es contradictoria y porque las situaciones muchas veces nos ponen en situaciones contradictorias. Es decir, no siempre. Gracián ha aprendido una cuestión en esa lectura del barroco. Hay que saber leer el momento, hay que saber leer la ocasión propicia, hay que saber leer el momento para orientar la acción. Esto no significa un vil pragmatismo, ¿no? Significa saber leer el momento, ¿sí? Y actuar, pero siempre mirando, al menos lo entiendo así yo, en el horizonte general de la existencia. Es decir, habrá veces que tengamos que quizás callar ante cierta injusticia o ser prudentes en la crítica de algo o de alguien, ¿sí? Pero todo esto es como que equilibrando. ¿Qué sentido puede tener que yo haga esta crítica? ¿Y qué puedo ganar si me contengo en este momento y en otro momento ejercito este arte de la crítica? Quizás cuando la coyuntura histórica, cuando la coyuntura política, cuando el momentum al que me refería sea el adecuado, ¿sí? Entonces también ahí está este asunto. ¿Por qué? Porque la vida es contradictoria, tan simple y tan sencillo, ¿no? La vida es contradictoria. En 1648, Gracián termina su elaboración del arte del ingenio, que obra que había publicado en 1642,
con la publicación de Agudeza y Arte de Ingenio, que es esta. Aquí está, Agudeza y Arte de Ingenio, que se explican todos los modos y diferencias de conceptos con ejemplares recogidos de lo más bien dicho, así sacro como humano, por Lorenzo Gracián. Auméntala, quién sabe qué, ilústrala, públicala. ¿Sí? ¿En qué año dijo que era la publicación? Esta es de 1648, aquí tiene 1648, ¿sí? 1648. Esta obra, que de alguna manera va recopilando, insisto, otras obras, se divide en 63 discursos. Entonces ya dijimos primores, ¿sí? Y dijimos, ¿qué más? Realces. Y ahora estamos hablando de discursos. ¿Sí? Esta obra se divide en 63 discursos y pretende ofrecer reglas y preceptos al ingenio. Ya sabemos que el ingenio es una capacidad que se va incrementando, es decir, es un ejercicio del pensamiento también, ¿no? Preceptos al ingenio, la capacidad creativa e inventiva del entendimiento humano, porque está ahí también, está señalando, quizás de la mano de esa formación que el propio Gracián ha tenido, cómo el ser humano se va adaptando, va desarrollando esta creatividad, y esta creatividad tiene que ver con los acontecimientos, tiene que ver con las cosas que le van sucediendo, ¿no? A la vez establece esta obra una taxonomía